Artropía, capítulo 5. Nuevas puertas, viejas sombras. Alan estaba en un lugar oscuro, arrodillado y con sus muñecas encadenadas y jaladas con fuerza, levantó la cabeza solo para ver una alta figura femenina parada a unos metros de él. Esta figura chasqueó los dedos y Alan despertó de golpe, asustando a Molly y Zandra. Por el amor de Alan, qué maldito susto. Zandra habló, agarrándose el pecho al igual que Molly. ¿Qué ocurre? Perdón. Alan respiró profundamente para calmarse un poco. Solo fue esa sensación de que uno cae mientras uno duerme, es todo. Molly y Zandra encontraron razonable esta explicación, asintiendo, aunque aún sin evitar sentir que hay algo más. Bien, Zandra, ¿para qué es este viajecito al que nos invitaste? Preguntó Molly curiosa. Pues, mi buena amiga Polilla, recibí una carta de un reino aliado del mío. Al parecer mi colmena no fue la única que sufrió el ataque de un mega alacrán. Zandra habló, explicando. Así que estamos en camino al reino de los escarabajos. Ellos proporcionan materiales de construcción a mi reino, por lo cual, debido a este incidente nos pidieron algunos suministros y recursos como también para ir discutir el origen de estos ataques que sufrimos. Alan y Molly se sorprendieron por esto. Al reino de los escarabajos. Habló Molly emocionada. Y qué amables que ellos personalmente nos traigan para allá en sus caravanas. Perdón, Zandra, pero, ¿para qué me incluiste al viaje? Sé que pude conseguir que tu colmena confiara en mí, pero literalmente me estás arrastrando a un reino que no me conoce y que aún tienen esa idea negativa de mi raza. Habló Alan algo nervioso. Alan, tú tranquilo, el rey de los escarabajos era un muy cercano amigo de mi madre, es como una especie de tío. Le explicaré de tu compañía a mi lado y las hazañas que lograste contra el mega alacrán que atacó en mi colmena. Sé que me entenderá. Zandra habló intentando calmar los nervios de Alan, palpando suavemente su brazo. Alan suspiró, un poco aliviado, pero igual algo tenso. Espero que tengas razón, Zandra. Dijo, dejando caer sus antenas. Molly sonrió cálidamente para calmar a Alan. Oye, amigo, solo relájate y disfruta el viaje. Desde que escuché la forma de sus edificios y de los materiales que usan siempre tuve curiosidad de ver con mis propios ojos. Sí, amigo mío, como dijo Molly, solo disfruta el viaje. Zandra habló tranquilamente. En marcha. Gritó un guardia escarabajo, una vez que todo estuvo listo. Molly miró a la ventana del carruaje en el que los tres estaban en cuanto el transporte jalado por Charger Bridles empezó a moverse. Molly al ver uno de los guardias empezó a anotar en su cuadernito los detalles de este como el tipo de arma que usa, armadura, los colores negros con un toque azul medio metálico y su anatomía centáurica, junto a su gran tamaño. Así, empezó el viaje hasta el reino de los escarabajos. Zandra, Alan y Molly tuvieron un tranquilo viaje, admirando los bellos paisajes. Desde tranquilos bosques, planicies despejadas con algún que otro lago en el centro como un espejo titánico, riachuelos y ríos. Pocos problemas más allá de pequeñas complicaciones en la carretera o algunos pocos asaltos a la caravana que por suerte fueron detenidos a tiempo por los guardias y guardaespaldas. El viaje se detuvo temporalmente en cuanto la noche llegó. Zandra habló con los guardias escarabajos para avisarles de Alan y evitar sustos o percances. Los guardias escarabajos asintieron ante esto y le prometieron a Zandra evitar atacarlo o incomodarse con él. Se armó un campamento para pasar la noche. Ahí, cerca de la luz y el calor de sus fogatas estaban todos, con algunos guardias asegurando la zona en caso de que algunos bandidos o criaturas peligrosas estén al acecho. Ahí, en una zona aparte para la reina y sus compañeros estaban Zandra, Molly y Alan. Los tres contemplaban el cielo estrellado, sintiendo el calor y el sonido de las llamas de la fogata. ¿No es bonita esta noche? Habló Zandra mirando el cielo nocturno, antes de ver a Molly y Alan. ¿Alguno de los dos quiere hablar de algo? Yo como tal no tengo mucho que decir. Molly bajó las antenas y sus alas, un poco apenada por no tener mucho que decir sobre ella. ¿Podrías hablarnos un poco del pueblo del que vienes? Dijo Zandra, queriendo saber sobre algo por más mínimo que sea de su amiga. Molly levantó sus antenas. Sí, podría hablar de eso. El pueblo en el que nací es un lugar tranquilo en lo profundo del bosque. Sé que tú, Zandra, ya sabes de estos detalles al haber sido tú quien fue para allá, pero Alan no estaba presente hasta que lo encontramos. Zandra sonríe y asiente mientras Alan solo escuchaba atentamente en silencio, interesado en saber algo de su amiga Polilla. Molly continuó. Bien,
Continuando, la gente allí es amigable y tranquila, y los más experimentados se especializan más en el comercio de seda y algunos artículos que fabricamos para venderlos en otros poblados cercanos. En mi caso, como ya saben que me dediqué más a la medicina con hierbas, algunas especias y por así decirlo una erudita interesada en saber de las culturas de las distintas razas en este mundo. Interesante en mi opinión. ¿Hay algún ritual, día festivo o algo así? Alan preguntó, genuinamente interesado. Molly miraría a Alan con sus ojos brillando de emoción ante la pregunta, sus antenas levantadas y agitando ligera y suavemente, pero a su vez de forma enérgica sus alas. Un escenario que les pareció entretenido y adorable para Alan y Sandra. Ya que preguntas, mi querido Alan, sí, tenemos un día festivo, lo llamamos la danza del nuevo año. Como pueden adivinar, este es un día en el que mi gente celebra el inicio y el fin de un año. En este evento, por la tarde, todos y todas hacemos una danza en pleno vuelo, la cual simboliza la despedida no solo del año, también de aquellos que no pudieron llegar hasta ese día. Ya en el inicio del nuevo año, a tempranas horas de la mañana, continuamos con la danza no solo para recibir el nuevo año, sino también a los nuevos individuos que se unirán con nosotros en este mundo, ya sean hijos, sobrinos, nietos o nuevos miembros de nuestra comunidad. Eso suena como una muy bella festividad, exclamó Sandra muy conmovida por lo que Molly contó. Alan asintió afirmativamente con Sandra. Concuerdo, como me gustaría estar allí en una de esas oportunidades. ¿Y tú, Alan, tienes algo que contar sobre tu vida antes de ser exiliado o durante los días después de tu exilio? Sandra habló gentilmente, invitando a Alan a compartir algo sobre él. Alan se quedó en silencio por unos segundos, sus pensamientos girando en torno a lo que debía decir. Molly sacó su cuadernito con calma, lista para anotar cualquier información interesante sobre la cultura y el estilo de vida de los avispones. Comenzó con un leve titubeo, claramente luchando con recuerdos difíciles. Años antes de ser exiliado, podría decirse que mi vida en la colmena no era tan distinta a la tuya, Sandra, dijo, mirando de reojo a la joven reina. Claro, con algunas diferencias obvias. Sandra lo observaba con interés, mientras Molly tomaba notas de cada palabra que consideraba valiosa. Alan hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en los recuerdos. Las calles de nuestra colmena estaban decoradas con partes de exoesqueletos y huesos de bestias, restos de criaturas que habíamos cazado o que nos habían atacado. Mega alacranes, charger beetles, grillos carmesís, incluso criaturas más exóticas como deinojecos, rúcals, y el legendario Axolotl. Eran trofeos de guerra, monumentos a nuestra fuerza. Su voz adquirió un tono sombrío mientras continuaba. Yo no era un guerrero ni un cazador. Solo un simple obrero. Mi trabajo era construir con los materiales que los exploradores traían. Nada espectacular, pero tenía lo que creía que era suficiente. Un par de amigos, una vida tranquila, o al menos tan tranquila como puede ser en una colmena como esa. Alan se detuvo, su voz disminuyendo mientras el peso de sus recuerdos se hacía más evidente. Sandra y Molly lo escuchaban en silencio, notando el cambio en su tono. Molly seguía tomando notas, aunque ahora lo hacía con más cuidado, como si no quisiera interrumpir el momento. Todo iba bien, dijo Alan, casi en un susurro. Hasta el día del juicio. El aire en la sala pareció volverse más pesado. Sandra frunció el ceño, intuyendo el dolor que venía con esas palabras. Alan respiró hondo, su mirada fija en algún punto invisible, como si estuviera reviviendo el peor momento de su vida. Yo sé lo que hice, continuó, su voz algo tensa. Pero no quiero hablar de eso. No ahora. Hizo una pausa, apretando los puños ligeramente mientras recuerdos del castigo invadían su mente. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos antes de continuar. El primer día después del juicio, me sacaron. Sin ceremonias, sin más palabras. Los guardias solo me escoltaron hasta la salida, fríos, indiferentes. Luego de eso me dijeron de una forma muy hostil: vete y no vuelvas, fue lo único que dijeron. Se encogió de hombros, intentando restarle importancia, aunque el dolor en su voz era evidente. Caminé hasta los límites del territorio, y desde ahí miré la colmena por última vez antes de perderme en el bosque. Sandra tragó saliva, sintiendo la amargura en cada palabra de Alan. Molly detuvo su escritura por un momento, reflexionando sobre la soledad que debía haber sentido. El segundo día. Continuó Alan, su voz endureciéndose ligeramente. Solo caminé. Sin rumbo, sin destino. Me limitaba a avanzar, esquivando obstáculos o cambiando de dirección cuando el camino se cortaba. Dejó escapar una pequeña risa amarga.
Perdí la noción del tiempo rápidamente. Al principio, contaba los días, pero luego, el tiempo dejó de tener sentido. No sabía si habían pasado días o semanas. Me alimentaba de lo que podía encontrar, cazar, y a veces, ni siquiera eso. Alan se quedó en silencio, su mirada perdida, su voz apagada por los recuerdos de esos días interminables de aislamiento y supervivencia. Así fue mi vida, un ciclo constante de soledad y silencio, hasta que me encontraste. Molly y Sandra se callarían, escuchando atentamente a Alan, asombradas por su historia. Molly en un momento dejó de escribir y cerró su cuaderno inconscientemente para dejarlo reposar a su lado, con sus antenas caídas reflejando su empatía por su amigo al igual que Sandra. Oh, Alan. Molly habló, poniendo su mano en el hombro de Alan. Sí que pasaste por muchas cosas. Sandra puso su mano en el brazo de Alan. Ahora tienes dos amigas a quienes les importas, eres muy fuerte para haber sobrepasado todo eso. Alan sonrió con esto. Gracias, aunque igual debo decir que ya quería irme de ahí. Alan tose, aclarándose la garganta. Bien, les cuento más sobre la vida en la colmena en la que vivía. Sandra y Molly asintieron ante esto. Molly reanudaría lo que estaba escribiendo haciendo un resumen de lo que él contó antes de que Alan siguiera. Pues, empezaré con algunas cosas. Así Alan empezó a contar anécdotas de su vida y algunas cosas de su antiguo hogar, desde rutinas y medios de entretenimiento. Una de las cosas que más llamó la atención a Sandra y Molly es que a las larvas se les alimenta con una especie de miel roja. Cuando Alan terminó de hablar fue el turno de Sandra, quien relató la relación con su madre y el rey escarabajo, refiriéndose a él como tío Riguer hasta que se fueron a dormir. Ya en la mañana se reanudó el viaje. El viaje igual que en su inicio fue tranquilo y sin problemas. Unas horas más tarde, uno de los guardias escarabajos golpearía suavemente la ventana del carruaje para llamar la atención de la reina y sus dos acompañantes. Ya estamos a unas horas de llegar, Sandra asentiría ante eso. Entendido, gracias por avisar. La caravana avanzaba suavemente mientras que a lo lejos se veía una montaña grande y en una parte de su cima se encuentra el gran castillo del rey escarabajo, el rey Riguer. Unas horas después, la caravana llegó a las grandes e imponentes puertas de los gigantescos muros. Las puertas se abrieron para darles paso a las carretas para que entren. Molly y Alan vieron por las ventanas para ver el exterior, vieron las calles con caminos de piedra, grandes edificios creados con roca de la montaña y entre más se adentraban para ir al castillo los edificios que se adentraban a la montaña, los edificios estaban ya construidos directamente en la misma. Lo que más llegaron a ver fueron a los habitantes cuya mayor parte eran trabajadores transportando grandes y pesados materiales de construcción. Molly estaba súper fascinada por lo que sus ojos observaban, se podía ver por cómo sus antenas temblaban y sus alas se agitaban enérgicamente mientras anotaba todo lo que podía ver. Alan por su parte analizaba todo. Tras aproximadamente 4 horas, la caravana se detuvo frente a unas puertas. Sandra, sabiendo que ya habían llegado, bajó del carruaje al ver una gran silueta corpulenta que caminaba hacia ella, haciendo que el suelo se moviera ligeramente con cada paso. Bienvenida, Prince. El rey escarabajo se llevó una mano a la boca. Ups, perdón, quise decir reina abeja Sandra. Sandra sonrió por el error, soltando una suave risa. Ay, vamos, tío Riguer, conmigo no hace falta tanta formalidad. Dijo mientras abrazaba al gran rey escarabajo, quien medía unos 3,7 metros de altura. Tío Riguer, quiero presentarte a mis acompañantes. ¿Oh, amigos tuyos acaso? Preguntó Riguer, curioso y con interés. Sí, solo son dos, Molly, la polilla blanca, de un humilde pueblo de polillas. Es una experta en medicina con hierbas y una erudita interesada en las distintas razas de nuestro mundo y sus culturas. Sandra presentó mientras Molly se arrodillaba para saludar. Hola, rey escarabajo, dijo Molly en cuanto salió del carruaje. Riguer se rió un poco. Jeje, los amigos de Sandra no tienen que ser tan formales, señorita Molly. Y mi otro amigo, pero, quiero que me prometas algo. Sandra habló algo nerviosa y tímida. Riguer se mostró curioso, preguntándose qué podría ser. Sandra le hizo un gesto con la mano para que se agachara. Cuando él lo hizo, ella se acercó para susurrarle de quién se trataba su otro acompañante. Riguer abrió los ojos por la sorpresa, pero asintió en respuesta. Bien, chicos. Con el otro acompañante de la reina Sandra, no quiero que se pongan en guardia, anunció Riguer. Al escuchar a su rey, los guardias escarabajos bajaron sus armas. Sandra volteó hacia el carruaje. Muy bien, Alan, puedes salir. Alan, con paso lento y algo tímido, salió, sorprendiendo a los presentes.
Miró a su alrededor, notando las miradas furtivas y cautelosas de los escarabajos. Sabía que su presencia generaba inquietud. Al final, su raza era conocida por su agresividad y fuerza letal. Aunque no era un guerrero, incluso un obrero como él podía resultar intimidante. No me extraña que pongan esas caras, pensó, incluso yo me sentiría intimidado por otro avispón. Alan, con voz temblorosa y nerviosa, dijo. Oh, hola, Rey Escarabajo, mi nombre es Alan. Zandra, notando su nerviosismo, intervino rápidamente, hablando con una voz tranquila. Tío Rigger, él es Alan, Alan el avispón. Sé que esto puede parecer raro, pero te prometo que este avispón no es como los demás. Fue exiliado de su colmena, y lo ayudé dándole residencia en mi colmena después de que nos ayudara durante el ataque de un mega alacrán. Su ayuda fue crucial para contener a la bestia junto con algunos guardias. Rigger escuchó atentamente las palabras de Zandra. Caminó lentamente hacia Alan, haciendo que Zandra y Molly se tensaran un poco por temor a lo que pudiera ocurrir. Se detuvo frente a Alan, elevándose sobre él con su imponente tamaño, y extendió su brazo, ofreciendo un apretón de manos. Exhaló Alan, confundido y sorprendido. Debes tener algo especial para haber sido traído a mi reino por mi querida Zandra. Dime simplemente Rigger, chico. Habló con su voz grave pero amistosa. Alan, aún incrédulo, estrechó la mano de Rigger, pero se estremeció ligeramente por el dolor debido a la fuerza del Rey Escarabajo. Ups, perdón, hijo. A veces aplico más fuerza de la que debería, jeje. Rigger se disculpó con una risa. No se preocupe. He pasado por cosas peores, dijo Alan, recordando las heridas que sufrió en su lucha contra el mega alacrán o cuando le arrancaron sus alas. Rigger notó las cicatrices en sus alas. ¿Qué te pasó ahí? Es algo que nos hacen a los exiliados en mi antigua colmena, explicó Alan sin entrar en detalles. Zandra y Molly suspiraron aliviadas al ver que todo había salido mejor de lo esperado. Rigger se enderezó antes de hablar. Bien, ¿alguien quiere agua de hierbas o algo de comer? Me imagino que después de semejante viaje, alguno tendrá hambre. Y no te equivocas, tío Rigger, yo sí tengo hambre. Por cierto, en los carros detrás del nuestro están los suministros que me pediste, dijo Zandra, señalando la caravana con el pulgar. Entendido, mis trabajadores repartirán los suministros a los más afectados, y los guardias que los escoltaron tomarán un merecido descanso, ordenó Rigger mientras daba instrucciones a sus guardias y trabajadores. Vengan. Zandra, Molly y Alan intercambiaron miradas antes de seguirlo al interior del castillo. Caminaron por un gran pasillo de roca, tallado en la montaña misma. Estaba decorado con estatuas de roca madre de antiguos reyes y guerreros memorables del reino. Más adelante, retratos de los mismos adornaban las paredes, inmortalizando sus hazañas. En uno de los retratos se veía al propio Rigger, capturando su nobleza y fuerza. Después de unos minutos, llegaron a un comedor con una elegante mesa circular. Una mujer terminaba de acomodar las tazas y platos. Al escuchar los pasos, volteó y miró a Rigger y a sus acompañantes. Oh, hola, cariño. Hola querida Zan, Reris, la esposa de Rigger y Rena Escarabajo, se paralizó al ver a Alan. A punto de asustarse, fue detenida por Rigger y Zandra para intentar tranquilizarla. Tranquila, amor, es uno de los acompañantes y amigo de Zandra, dijo Rigger. Sí, tía Reris, Alan no es como los de su raza. No hace falta ponerse a la defensiva, dijo Zandra, intentando calmarla. Alan y Molly observaban en silencio, con Alan algo apenado por el impacto que causaba. Reris, aún sorprendida, pero tratando de mantener la compostura, asintió lentamente. Disculpa mi reacción, es solo que no esperaba ver a un avispón aquí, menos como invitado. Pero si Zandra y Rigger confían en ti, entonces eres bienvenido. Alan hizo una pequeña reverencia. Gracias, señorita Reris. Entiendo su sorpresa, y agradezco su hospitalidad. Reris sonrió ligeramente, relajándose un poco más. Bien, ¿por qué no nos sentamos y disfrutamos de una buena comida? Todos asintieron y se dirigieron a la mesa. Mientras se acomodaban, Zandra comenzó a hablar sobre los eventos recientes y las dificultades que enfrentaron con el mega alacrán que atacó su colmena, dándole a Alan la oportunidad de relajarse y unirse a la conversación. Ha sido un viaje largo y tranquilo, con pocos problemas, pero estoy feliz de que hayamos llegado. Tenemos mucho que compartir sobre lo que ha pasado en mi colmena los últimos días, dijo Zandra con alegría. Me alegra escuchar eso, Zandra. En cuanto a ti, Alan. Rigger miró a Alan, ¿cómo conociste a Zandra y cómo fue tu encuentro con el mega alacrán? He oído que son criaturas formidables.
Alan, aún algo nervioso, tomó un sorbo de agua de hierbas antes de responder. Bueno, en resumen, me desmayé en el bosque. Zandra, Molly y un pequeño grupo de abejas salían del pueblo de Molly, y me encontraron ahí, tirado. Después desperté en una cama en la colmena de Zandra. Unos días después ocurrió lo del mega alacrán, fue una pelea difícil, pero con la ayuda de algunos guardias logramos contener a la criatura el tiempo suficiente hasta que llegaron refuerzos. Rigger asintió, impresionado por lo que Alan decía. Eso es admirable, Alan. La valentía y la cooperación son cualidades que respeto profundamente, dijo Rigger, felicitando a ambos. Rhys, mientras ofrecía azúcar a Molly, intervino. Querida Zandra, ¿cómo te va desde que tomaste el cargo de reina? Zandra respondió. Todo va estable y bien. Aunque al principio la llegada de Alan generó algunas dudas, después de su hazaña con la Bess, las cosas han mejorado. La conversación continuó, llena de anécdotas y risas, hasta que Rigger cambió el tono, tornándose más serio. Rigger tomaría aire antes de hablar ya con una voz seria. Bien, yendo al tema principal, los mega alacranes, ¿crees que sea alguna invitación de guerra por los escorpiones? Habló mientras miraba a Zandra esperando su respuesta. Zandra, divagando en su mente en busca de una respuesta, habla. No sé, tío Rigger, pero es mejor intentar buscar y recolectar más información antes de tomar acciones. Aún no sabemos si los mega alacranes que no atacaron se trataban de ejemplares salvajes, domésticos, o entre ambos. Rhys, Molly y Alan estarían en silencio y expectantes ante la discusión, hasta que Alan interrumpiría. Si me permiten decir algo, durante el tiempo en el que me dediqué a vagar por ahí y por allá sin rumbo fijo, más de una ocasión me llegué a tomar a la distancia pueblos, aldeas y algunas tribus de otras razas, en las cuales, y mayor parte tenían sus respectivas bestias, sea cual sea su propósito para el que las tengan, en todas me percaté de los mismos detalles. Las bestias de transporte, carga o de batalla tienen en sus exoesqueletos patrones y dibujos hechos con pintura, mientras que las que van ya sea por sacrificio o consumo no traen estos patrones de pintura. Con esto no intento defender a los escorpiones ni nada por el estilo, solo dejo el dato por si sirve de algo, diría Alan antes de tomar un sorbo de su taza mientras todos en la mesa lo observaban con lo que dijo. Es un buen punto, Alan. Eso podría ser una pista importante. Si los mega alacranes que nos atacaron no tenían esas marcas, podría significar que no eran enviados intencionalmente como arma de guerra, diría Rigger. Exacto. Necesitamos investigar más antes de hacer cualquier suposición. Podríamos enviar exploradores para recolectar información y ver si encontramos algún patrón o rastro de estos mega alacranes. Le respondería Zandra a Rigger. De acuerdo. Mientras tanto, deberíamos reforzar nuestras defensas y mantenernos como también a nuestras tropas en alerta, diría Rhys, sugiriendo una idea a su esposo. Así será. No podemos permitirnos ser tomados por sorpresa otra vez. Mantendremos una comunicación constante entre nuestros reinos y compartiremos cualquier información relevante que encontremos. Rigger habló con determinación y vigor. Alan asintió, sintiéndose un poco más aliviado de haber contribuido a la discusión. La mesa se llenó de murmullos de acuerdo y planes preliminares, mostrando un frente unido ante la amenaza. Rhys miraría a su esposo para hablarle. Bien, entonces, ¿cómo podemos empezar a recolectar esa información? Quizás podríamos. La conversación se desvió hacia los detalles logísticos y tácticos, mientras los líderes y sus acompañantes discutían las mejores estrategias para enfrentar la posible amenaza. El ambiente, aunque aún tenso, se sentía más controlado y enfocado en encontrar soluciones. Después de esta reunión, Zandra, Alan y Molly se quedarían en lo que quedó del día en el reino de los escarabajos. A la mañana se prepararon para irse, aunque antes de subir al carruaje, Rigger y su esposa Rhys llamaron a Zandra para hablar un poco de unas cosas que solo entre los tres saben que dijeron y que dejó a Zandra un poco pensativa. También le dieron a Zandra un pequeño frasco. Fin del capítulo 5. Hola, ¿alguien llegó a esta parte? Bueno, en caso de que sea así, quiero decir que el creador, yo, había hecho un dibujo de los tres personajes. Alan, Zandra y Molly. Como tal, él prefiere que todo en la historia esté más a la libre imaginación del oyente o lector, desde los paisajes, ambiente y la misma apariencia de los personajes. No tienen cosas como cabello, ropa y rostro porque, nuevamente, prefiero que sea libre a quien sea que vea esto, así también se hacen una imagen mental de ellos o de personajes similares. Sin más que decirles, espero que les gustara este capítulo, y adiós.